Muy buenos días. Vamos a dar inicio no solamente a la sesión de hoy, sino vamos a dar inicio a un ciclo de conferencias titulado 2012, Año de Elecciones, Año de Reflexiones. Seguramente algunos de ustedes recordarán que hace 6 años tuvimos un ejercicio similar. De eso les hablará con más precisión Jean-François Proudhon, que es el coordinador de dicho seminario, en unos minutos. Ahora la sesión de hoy y además todo el ciclo se inicia con la conferencia magistral del doctor Leonardo Valdés. Él tiene que retirarse porque tiene sesión del IFE, sesión al Consejo a las 11, así que le agradecemos enormemente el que haya aceptado inaugurar este coloquio, que esperemos tenga buenos resultados. Seguramente va a tener muy buen nivel, no es lo mismo que resultados concretos. Ojalá sí, lo que quiere el Colegio de México, con todos los invitados, muchos de ellos colegas desde la institución, es coadyuvar a tener un mejor proceso electoral. Eso es todo lo que queremos hacer y estamos confiados en que eso se va a lograr. Voy a hacer una presentación excesivamente breve de Leonardo Valdés por 2 razones. 1, porque no necesita presentación, y 2, porque en esta casa Leonardo Valdés simplemente es presentado de la siguiente manera. Es egresado de aquí del Colegio de México. Su tesis, para que vean ustedes la fidelidad a un tema, las consecuencias políticas de las reformas electorales, ¿sí?, de 78 a 91. O sea, viene trabajando el tema hace mucho tiempo. Qué bueno que tengamos al frente del IFE alguien que conoce el tema como él. Su tesis la presentó a finales del 93, por aquí está su director de tesis, el doctor José Luis Reina. Y bueno, es consejero presidente del IFE desde febrero del 2008. Es todo lo que se necesita decir de Leonardo Valdés en esta institución. Leonardo, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Javier. Adelante. Muchísimas gracias, estimadísimo Javier, doctor García Diego. Debo recordarles que cuando Javier estudiaba su doctorado en Historia y yo era estudiante del Centro de Estudios Sociológicos aquí en el Colegio de México, teníamos un equipo de fútbol y Javier era buenísimo para jugar fútbol. Yo era muy malo, pero la verdad es que nos divertíamos mucho, así es de que le agradezco muchísimo a Javier la presentación, pero sobre todo le agradezco la generosidad que ha mostrado con el Instituto Federal Electoral, no solo ahora que yo ocupo la posición de consejero presidente, sino desde siempre me consta que el IFE ha estado cerca del IFE, que el colegio ha estado cerca del IFE, que el IFE ha estado cerca del colegio, y estoy convencido que se trata de una relación de colaboración, de vinculación muy importante, porque el Colegio de México ha sido, es y estoy seguro seguirá siendo uno de los lugares en nuestro país en donde se reflexiona de manera crítica, se reflexiona con objetividad, se hace ciencias sociales, y estoy seguro que eso es fundamental para el avance de la vida social del país, pero también para la vida democrática. Los aportes que el Colegio de México ha hecho para nuestro avance democrático son muy importantes. Y por supuesto que felicito a mi muy querido amigo también, el doctor Jean-François Proudhon, coordinador académico general del colegio, y sobre todo entiendo por el impulso que ha puesto para que se lleve a cabo este importantísimo evento, que estoy seguro como seminario de reflexión va a dar mucho de qué hablar, va a dar muchos elementos para reflexionar, y por supuesto que pues me siento muy reconfortado de que estén aquí profesores y estén también estudiantes del Colegio de México. Yo voy a hacer una intervención en 2 partes, si ustedes me lo permiten. Una primera parte más electoral, y después una segunda parte más desde la perspectiva de algún elemento o algunos elementos para reflexionar sobre el avance de nuestra democracia.
en dónde estamos en términos de nuestra democracia, sobre todo pensando más allá de la jornada electoral, cuáles son los retos que nuestra consolidación democrática, creo yo, va a enfrentar, porque está enfrentando ya, porque ha enfrentado los últimos años, y creo que no se han resuelto algunas cuestiones que son relevantes para que la democracia pueda consolidarse en nuestro país. Sé bien que van a tener ustedes una mesa muy puntual sobre la reforma electoral 2007-2008. Está aquí mi muy querido amigo Jorge Alcocer, que conoce a detalle los cambios a la ley, y que estoy cierto que es una reforma que hay que observar no solamente desde la perspectiva estrictamente de la ley electoral, sino desde la perspectiva del contexto político en el que se llevó a cabo y cuáles han sido los productos políticos, más allá que estrictamente electorales, que se han presentado. Yo les diría que observo 4 elementos fundamentales y casi los fraseo telegráficamente porque entiendo que ustedes los van a analizar. Primero, lo más notorio, lo que más llama la atención, un nuevo modelo de comunicación política que fundamentalmente implica estas modificaciones en términos del acceso de los partidos políticos, sus candidatos, el gobierno, los gobiernos a los medios de comunicación. Digamos que lo más obvio es que se intentó resolver, creo que no mal, pero tampoco de manera definitiva, el asunto del costo de las campañas. El hecho de que hoy los partidos políticos no puedan comprar tiempo en radio y televisión sí tiene un impacto importante sobre el costo de las campañas. Para ponerlo en términos muy breves, con el ordenamiento anterior, comprando tiempo los partidos en radio y televisión, teníamos que, para esta campaña electoral, había que haberles otorgado 3,000 millones de pesos, además de los 3,000 millones de pesos de gasto ordinario que se les otorgan a los partidos cada año. Con el nuevo ordenamiento, en virtud de que no están obligados o no tienen la posibilidad ahora de comprar tiempo en radio y televisión, y porque así lo establece la ley, se les otorgó solamente 1,500 millones de pesos. ¿Es mucho todavía? Sí es mucho todavía, pero es la mitad de lo que se hubiera otorgado con el ordenamiento legal anterior, y en esa modificación una parte sustancial es la prohibición a comprar tiempos en radio y televisión. Un segundo elemento que hay que destacar es que a partir de que se inicia la campaña electoral, que ahora es solamente de 3 meses, también para disminuir los costos de campaña se disminuyó la temporalidad, la duración de la campaña. A partir de que empieza la campaña está prohibida la promoción del gobierno, de los gobiernos a través de la radio y la televisión. Y esto se pensó ya no desde la perspectiva estrictamente económica, sino desde la perspectiva de la equidad, que también está en el fondo de la idea de modificar el modelo de comunicación política para darle acceso gratuito a los partidos políticos con una fórmula de equidad, simplemente buscar que aquel partido que tuvo más votos en la elección anterior tenga más tiempo de exposición a través de los promocionales, aquel partido que tuvo menos votos en la elección anterior tenga menos tiempo de exposición, siempre a partir de un piso que es igual para todos los partidos políticos. Les recuerdo la fórmula, insisto, seguro que la van a analizar con más detalle. Del total del tiempo que se distribuye, 30% se distribuye igualitario a todos los partidos políticos, 70% se distribuye en función de la votación obtenida en la elección anterior. Entonces, digamos que los 3 elementos de este nuevo modelo de comunicación política tienen que ver con la prohibición a la compra, la prohibición al gobierno para hacer propaganda durante la campaña electoral y la distribución equitativa de los tiempos entre los partidos políticos. Consecuencias de ese modelo ya las empezamos a vivir en 2009 y la más importante quizá, o la que a mí me parece más importante,
es que la cantidad de información que obtuvieron los ciudadanos durante el proceso electoral de 2009 fue mucho más alta y podría suponerse de mejor calidad que en el pasado, y eso provocó un efecto sobre el comportamiento electoral. Traíamos una tendencia de disminución de la participación de los ciudadanos en las elecciones, sobre todo en las elecciones intermedias. Todos los cálculos que hacíamos los académicos y los encuestadores decían que tendríamos una participación de entre un 30-35% del total de ciudadanos inscritos al padrón electoral, y no tuvimos eso, tuvimos 45%, de tal suerte que es de mencionar que uno de los ingredientes que movilizó, que ayudó a movilizar más a los ciudadanos para romper con esa tendencia de crecimiento de la abstención en las elecciones en nuestro país, tuvo que ver con este nuevo modelo de comunicación política. Polémico, por supuesto, no falta quien piensa que no debieran ser tantos promocionales, hay quien está en contra de la espotización y hay quien piensa que debieran de poderse acumular los tiempos para hacer programas con más profundidad, con más mensaje, con mejor nivel de debate. Y por supuesto que todas esas críticas, todas esas propuestas, me parece a mí, deben ser analizadas por el Poder Legislativo para modificar, si es el caso, este modelo de comunicación política. Pero yo no recomendaría dar marcha atrás a ese modelo, porque creo que sí ha tenido consecuencias respecto de la equidad de la competencia y de la información que tiene el ciudadano para participar en las elecciones. Segunda cuestión, crecieron las facultades del Instituto Federal Electoral para ser árbitro de la contienda electoral. Hay estadística muy puntual, no me detengo aquí a mostrarla, pero si se compara el número de quejas que se presentaron y se resolvieron en 2009 con el número de quejas que se presentaron y se resolvieron en 2006, hay un mundo de diferencia. Y ese mundo de diferencia tiene que ver con que hoy existe un procedimiento especial sancionador que tiene definiciones muy precisas de plazos, de responsabilidades, para que las quejas que se presenten se tramiten en el Consejo General del IFE, en los consejos distritales, y se llegue a una resolución antes de que termine cada etapa del proceso electoral. De tal suerte que tengo para mí que en este punto, que también es muy polémico, no falta quien, lo cito por su nombre, José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE, ha propuesto, ha razonado en el espacio público que esas quejas no debieran ser resueltas por el IFE, que debieran ser resueltas por el tribunal, que el tribunal tiene mayores capacidades jurisdiccionales para resolver ese tipo de asuntos, y el tribunal ha puesto en el espacio público la idea de que no tiene la capacidad, porque no tiene 300 oficinas, 300 distritos para resolver la cantidad de quejas que se pueden presentar en un proceso electoral. Lo que debo decir es que esa capacidad de arbitraje se ha ido asentando, y yo diría que incluso ahora, a diferencia de 2009, tenemos una moderación de los actores políticos respecto de las quejas. Quizá hoy se presentan quejas más importantes, pero en volumen se presentan menos quejas que en 2009, lo que incluso al Consejo General del IFE nos ha permitido ordenar mejor nuestro trabajo. Quiero decirles también que una modificación muy importante, la tercera, que a mí me parece fundamental, es la que tiene que ver con fiscalización de los recursos por parte de los partidos políticos. Es significativo que en lugar de una comisión de consejeros que siempre están sujetos a presiones por parte de los actores políticos, en lugar de que sea una comisión quien haga la fiscalización, la haga una unidad técnica, una unidad que tiene autonomía de gestión y una unidad que no depende para su trabajo de las decisiones del Consejo General. Hace sus auditorías, hace sus análisis y en función de su capacidad de investigación presenta los proyectos de resolución al Consejo General, y en el Consejo General se aprueban o se modifican
pero no hay posibilidad de incidir sobre el resultado de la fiscalización. Esto fortalece la fiscalización del IFE. Y debo decirlo también, esto se puede verificar en los datos, que cada vez que los partidos políticos se van a quejar al tribunal por asuntos de fiscalización, tenemos altísimo nivel de confirmación por parte del Tribunal Electoral. Digamos que a diferencia de lo que parece en otro ámbito, que es el de las quejas sobre cuestiones de propaganda, en donde podría decirse que hay un diálogo complejo entre el IFE y el tribunal, porque vamos construyendo criterios y nos regresan la resolución y tenemos que volverla a aprobar y bájale la multa y no, ahora súbele, y estas cosas que suceden en ese diálogo productivo que tenemos las autoridades electorales. En temas de fiscalización no es así. En temas de fiscalización traemos niveles de confirmación del 98.5% de las resoluciones. Además, es una fiscalización mucho más potente porque ahora sí se acabaron el secreto bancario, el secreto fiscal, el secreto fiduciario. Recordarán ustedes, este es un asunto de larga data, desde aquellos casos emblemáticos en 2002, 2003 de Amigos de Fox y del llamado Pemex Gate, en donde para tener acceso a las cuentas bancarias el Instituto Federal Electoral tuvo que cruzar por procedimientos jurisdiccionales bastante complejos, porque la ley no permitía ese acceso. Hoy no solamente la ley electoral permite que el IFE tenga información sobre cuentas bancarias, declaraciones fiscales y fideicomisos de los partidos, de sus simpatizantes, de sus dirigentes, de sus proveedores, de todo sujeto que tenga que ver con las finanzas de los partidos políticos, sino que además de que está en la ley electoral, está también en las otras leyes que permiten el acceso a este tipo de información. Cuarta modificación que a mí me parece de la mayor importancia. Hoy tenemos, porque así lo establece la ley, herramientas para que si el resultado de la elección se cierra, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un punto porcentual en los cómputos distritales, se tenga la posibilidad, si así lo desea el segundo lugar, de abrir cada uno de los paquetes electorales y de recontar cada uno de los votos emitidos en la elección que corresponda. Les comparto solamente un dato que es relevante. Para calificar la elección de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin estas facultades que hoy tiene la ley y haciendo una interpretación respecto de la necesidad de abrir paquetes, tomó varias semanas para recontar los votos de 11.839 paquetes electorales. En 2009, con el nuevo diseño legal, el Instituto Federal Electoral en 3 días abrió 42.600 paquetes y los recontó. Y ni en un caso ni en el otro cambió el sentido de la votación. Ni en 2006 cuando abrió el tribunal, ni en 2009 cuando abrió paquetes y recontó el Instituto Federal Electoral. De tal suerte que tengo para mí que, aun cuando puede haber mucha polémica sobre la reforma electoral, por lo menos en estos 4 ámbitos: modelo de comunicación política, arbitraje del Instituto Federal Electoral, fiscalización de los recursos de los partidos políticos y recuentos de votos cuando se cierra el resultado de una elección, la reforma electoral nos dio pasos adelante, nos dio elementos para hacer un mejor trabajo en el ámbito estrictamente electoral de nuestra vida democrática. No ha sido fácil. Vine aquí el 6 de octubre del año pasado, un día antes de que iniciara el proceso electoral, y la verdad es que en ese momento estábamos un poco preocupados todos. No estaba debidamente integrado el Consejo General del Instituto, había dudas de si la falta de integración pudiera tener consecuencias sobre la legalidad de los actos del Consejo General del Instituto. Yo debo comentarles ahora que ya con el Consejo General debidamente integrado hemos
logrado trabajar de manera extraordinaria. La consejera y los dos consejeros que se incorporaron lo han hecho con muchísimo entusiasmo, lo han hecho con una disposición a enfrentar los problemas y a intentar resolverlos, y creo que vamos muchísimo mejor. También en aquella época teníamos mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar, sobre todo en la etapa de las precampañas. Por primera vez íbamos a tener un proceso de elecciones primarias, para ponerlo en esos términos, de candidatos presidenciales, y además teníamos mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar en el intercampañas. Ya empezaban a elevarse voces desde el inicio del proceso electoral que hablaban de que podríamos tener una situación caótica, tanto en las precampañas como en el intercampañas. Yo hoy, a 3 días de que inicien las campañas electorales, les puedo decir que la precampaña salió bien, en términos generales. Los partidos políticos tomaron las decisiones que tenían que tomar, unos formaron coaliciones que después se desintegraron en los términos que originalmente estaban integradas, pero tomaron sus decisiones para elegir a sus precandidatos. Otros partidos políticos, otro partido político decidió una primaria más tradicional, fue a elecciones con sus simpatizantes. Y también debo decirles que en términos de la conflictividad electoral y de la incertidumbre que se podía tener, no sucedió nada que el Instituto Federal Electoral no pudiera resolver. Lo mismo en el intercampañas. Semanas antes de que empezara intercampañas había mucho debate acerca de qué iba a pasar en este periodo. Debo decirles que sí han llegado algunas quejas, han llegado algunas reclamaciones, pero en términos generales no ha habido ninguna conducta generalizada de ningún partido político, de ningún actor político que atente sobre el espíritu de este periodo, que se puede debatir que es largo, es posible que sea largo, pero sí tiene, y es la primera vez que se aplica en elección presidencial, sí tiene 2 objetivos fundamentales. Primero, que se resuelva la conflictividad interna de los partidos en la selección de los candidatos. No sabíamos, pienso que el legislador tampoco sabía, qué tantos juicios se iban a presentar respecto del resultado de la selección de los candidatos, y debo decirles que lo que se ha hecho en estas 6 semanas ha sido que se han resuelto los temas al interior de los partidos, y quienes han quedado inconformes han podido ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y estoy seguro que antes de que lleguemos al acto de registro de candidatos se va a resolver. El principal punto conflictivo que hemos tenido en estos días, ustedes lo saben bien, es la famosa cuota de género. En este diálogo productivo que tenemos con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha habido consecuencias respecto de cómo aplicar la cuota de género. Yo diría que después de una etapa de dificultades para que los partidos políticos entendieran que independientemente de la fórmula de selección de sus candidatos, tienen que cumplir con el 60-40 de cuota de género, 60-40% de cuota de género en las candidaturas de mayoría relativa. Todos lo están haciendo. La noticia más reciente es que el día de ayer el Partido Revolucionario Institucional, que había presentado una queja en contra del acuerdo del lunes pasado, que les dio 48 horas para cumplir con la cuota de queja, decidió desistirse, y han declarado que hoy, antes de las 2 de la tarde con 15 minutos, cuando se vencen las 48 horas, van a hacer las sustituciones de sus candidatos para cumplir con la cuota de género. El Partido Acción Nacional también, y los partidos de la coalición Movimiento Progresista, debo decirles que tenían también algunas fallas en cuota de género, pero eran bastante menores, absolutamente resarcibles en el plazo de las 48 horas. Si así no sucede, pues esta misma tarde sesionaremos de nueva cuenta, les daremos 24 horas de plazo para que cumplan con la cuota de género, y si no cumplen, dentro de 24 horas volveremos a sesionar
tendremos el cálculo de cuántas candidaturas de hombres sobran en cada partido político y en una rifa vamos a seleccionar los candidatos que no serán registrados, porque esa es la sanción que establece la ley. No los pueden sustituir, no pueden, una vez vencido el plazo de esas 24 horas, se queda sin registro el partido en ese distrito electoral o en ese estado, y en consecuencia no obtendrá votos, y en consecuencia no contarán esos votos para su registro, no contarán para sus prerrogativas, no contarán para su tiempo en radio y televisión. O sea, hay consecuencias, y hay consecuencias muy importantes. Hasta el día de hoy, a esta hora, los mensajes de los partidos políticos es que van a acatar la cuota de género, a pesar de que fue muy complejo. Podría decir que lo que viene pues es una intensa campaña electoral. Estoy seguro que todos los candidatos van a salir a recorrer el país. Por el efecto de las elecciones coincidentes, les recuerdo que traemos 15 elecciones estatales coincidentes para congresos locales, para presidencias municipales, 6 para gobernadores, jefe de gobierno del Distrito Federal, las 16 delegaciones del Distrito Federal, completa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y además la extraordinaria de presidente municipal de la ciudad de Morelia, que el Tribunal Electoral declaró, ¿qué hizo? Declaró nula, anuló la elección. Gracias, Jorge. Jorge siempre me asesora cuando algo se me va. Anuló la elección en el Tribunal Electoral. Vamos también a esa elección coincidente. Esto quiere decir que traemos más de 2.100 cargos de elección popular. En promedio estamos pensando que tendremos entre 10 y 14,000 candidatos haciendo campaña durante los próximos meses. O sea que va a ser una temporada de 3 meses de muchísimas campañas electorales, mucha movilización. Ya hay cuentas de los proveedores de productos para las campañas que están muy alegres. El otro día vi en la prensa las estimaciones que está haciendo la industria hotelera para alojar a quienes se movilizan en estas campañas electorales. O sea que a lo mejor hasta es un pequeño detonador de recuperación económica esta etapa de las campañas electorales. Bien, hasta ahí lo electoral. Yo les decía, y solo lo hago también de manera telegráfica, que observo que hay 2 retos importantes para nuestra democracia en lo que viene y sobre lo cual habría que reflexionar, y yo supongo que en este seminario se empezará a reflexionar. En primer lugar, no podemos dejar de observar que la desigualdad social está afectando a nuestra vida democrática. No solo en México, este es un fenómeno bastante latinoamericano. Las encuestas como el Latinobarómetro, el informe del estado de la democracia en América Latina del PNUD y de la OEA son coincidentes. En la medida en que no se empiecen a resolver las condiciones de desigualdad de nuestra población, la desafección con la democracia o la absoluta incomodidad con la democracia va a seguir creciendo. De tal suerte que tengo la convicción de que es necesario detonar una reflexión mucho más profunda sobre la desigualdad económica, política y social para empezar a tomar medidas e impulsar políticas públicas que empiecen a resolver lo que PNUD y OEA han llamado los déficits de ciudadanía, para que en su vida cotidiana las personas encuentren que vivir en democracia sí ayuda a resolver las diferencias sociales. Y bueno, diferencias sociales en educación, en alimentación, en vivienda, en empleo,
toda esta problemática que además en instituciones tan serias como el Colegio de México se han estudiado durante mucho tiempo y sobre las cuales es fundamental seguir trabajando. Un segundo reto que yo puedo poner sobre la mesa, y también lo hago así solo de manera telegráfica, es el déficit de ciudadanía, el déficit más de educación cívica de nuestra población. Es un mandato de la ley para el Instituto Federal Electoral. Debo decirles que se hace mucho en el Instituto Federal Electoral para intentar impulsar la educación cívica, pero también debo decirles que no es suficiente. Que no es suficiente porque los rezagos en cultura democrática que tiene nuestro país son muy acentuados y en esto, pienso yo, hace falta un gran movimiento nacional en el que participen no solamente el Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales, sino las universidades, las casas de estudios, la Secretaría de Educación Pública, en fin, todos los actores sociales que pueden poner en marcha actividades, programas, sistemas que ayuden al empoderamiento ciudadano, a que los ciudadanos podamos reconocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y tengamos mayores habilidades para el ejercicio de nuestros derechos y para el cabal cumplimiento de nuestras obligaciones. Y me parece que estos dos temas, la desigualdad y el déficit de ciudadanía, son asuntos sobre los cuales el Estado mexicano tiene que reflexionar y tiene que trabajar saliendo del proceso electoral, más allá del proceso electoral. De tal suerte que estoy absolutamente seguro que aquí en las mesas de este seminario que se van a llevar a cabo son temas que se van a discutir. Les deseo a todos los ponentes mucho éxito en el intercambio de ideas, pero sobre todo a los estudiantes les invito a que reflexionen sobre estos temas, a que desarrollen investigaciones, sus tesis de grado y de posgrado deben orientarse hacia este tipo de problemáticas y ojalá que más allá de las elecciones y más allá del debate propio de las campañas electorales podamos empezar a escuchar propuestas que nos ayuden a resolver la desigualdad social en este país, a resolver el atraso en la construcción de la cultura democrática y eso ayude a que se consolide una democracia que nos ha costado mucho a los mexicanos, pero que está demostrado es la mejor forma de vivir en sociedad y de hacer gobierno en una sociedad plural como la nuestra. Muchísimas gracias por su atención. Ya está, señor tiempo. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Leonardo Valdés, presidente consejero del IFE, la inauguración de este coloquio que se llama 2012, año de elecciones, año de reflexiones. Él se retira ahora porque tiene sesión el Consejo y vamos a cambiar mesa para comenzar con el primer tema. Del seminario en su conjunto ya les hablará Jean-François Proudhon, que es su coordinador. No se vayan y vamos, nada más permítanme despedir al consejero Leonardo Valdés. Gracias. Muchas gracias. Oye, Leonardo, mil gracias por venir.